Dice así la versión Reina Valera 60. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Desde que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, desde que abrimos nuestro corazón a Jesucristo, nos convertimos en cristianos. Pero una vez que nos hacemos cristianos, se nos exige, se nos ordena, se nos pide vivir una nueva vida en Cristo. Pues bien, en el texto que leímos se nos habla sobre este tema. Se nos habla sobre la nueva vida en Cristo. Se nos habla específicamente sobre qué significa vivir la nueva vida en Cristo. En el texto que leímos, Romanos 12, 1 al 2, se nos dice en primer lugar que la nueva vida en Cristo significa hacer de nuestra vida un verdadero culto a Dios. Escuchen bien. En primer lugar, la nueva vida en Cristo significa hacer de nuestra vida un verdadero culto a Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En tiempos paulinos, para los filósofos platónicos, lo más importante era el espíritu. Para ellos el cuerpo era una cadena, era una prisión, era algo despreciable, era algo del cual uno se tenía que avergonzar. Para otros, el término cuerpo en este texto tiene un sentido literal, es decir, según algunos, Pablo se está refiriendo al cuerpo físico, al cuerpo que vemos, al cuerpo que palpamos, al cuerpo biológico, al cuerpo que se debilita con los años, al cuerpo que se vestirá de gloria cuando Cristo venga. Sin embargo, este vocablo, cuerpo, se usa aquí en un sentido figurado. Es una sinécdoque, es una figura literaria en donde se nombra una parte para hacer referencia al todo. De modo que la palabra cuerpo se refiere en este contexto a la vida misma, a la totalidad del ser humano, a la persona integral. En otros términos, Pablo, sustentándose en las misericordias de Dios, nos está diciendo que vivir la nueva vida en Cristo consiste en presentar a Dios nuestro ser. Radica en entregarle a Dios nuestra existencia. Consiste en otorgarle a Dios nuestro cuerpo, nuestra alma y también nuestro espíritu. Consiste en entregarle a Dios todo lo que somos, todo lo que tenemos, toda nuestra vida. Por ello, podemos traducir parte del texto leído así. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, es decir, vuestras vidas. Vidas o vida, dice Pablo, que tenemos que presentar
sacrificio vivo. Es decir, no muerta por nuestros delitos y pecados, no muerta por la fornicación, por el adulterio o por cualquier tipo de pecado, no muerta como las antiguas ofrendas levíticas, sino viva, viva por haber tenido un encuentro con el gran Dios y Salvador Jesucristo. Viva por haber nacido de nuevo por obra y gracia del Espíritu Santo. Viva porque el que está en Cristo tiene vida y vida en abundancia. Además, esta vida, dice Pablo, tenemos que presentarla en sacrificio santo, es decir, como ofrenda a Dios. Damos nuestra ofrenda, damos nuestro dinero, pero la ofrenda que Dios pide es mucho más que dinero. Pide que ofrendemos nuestra vida, pero una vida apartada del pecado, como ofrenda apartada de la maldad, como ofrenda apartada de la inmoralidad, pero a su vez como ofrenda apartada para el servicio de Dios, como ofrenda apartada para trabajar en su reino, como ofrenda apartada para proclamar su santo evangelio, como ofrenda apartada para vivir en santidad y en pureza de corazón. También esta vida, dice Pablo, tenemos que presentarla a Dios en sacrificio agradable. Esto significa que nuestras vidas, nuestros testimonios, nuestras oraciones, nuestras alabanzas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos tienen que ser degustados por la presencia del Señor, por el Señor mismo. Esto significa que nuestros gestos, nuestras expresiones verbales y todos nuestros actos tienen que despedir un aroma espiritual placentero ante el corazón de Dios. Esto significa que Dios tiene que sentirse orgulloso de nosotros, complacido por nuestra vida, por nuestro testimonio. Esta vida presentada en sacrificio vivo, en sacrificio santo y en sacrificio agradable a Dios, agrega Pablo algo más. Dice que esa vida presentada a Dios en sacrificio vivo, en sacrificio santo, en sacrificio agradable, dice que es un culto racional. Ahí lo dice la Sagrada Escritura, que es un culto racional. Esto quiere decir que nuestra vida constituye un verdadero culto a Dios, pero un culto racional, un culto inteligente. Esto quiere decir que nuestra vida constituye un culto con sentido, un culto lejos de la enajenación, lejos del fanatismo, lejos de la disociación psicótica. Esto implica